Bueno, muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar del que probablemente sea uno de los 2 o 3 autores más importantes de la filosofía del siglo XX, el cual es Michel Foucault, que nacerá en Francia en el año 1926, morirá también en Francia en el año 1984, desarrollando por lo tanto toda su vida y su obra en un contexto histórico muy particular, que es el contexto de la posguerra y es el contexto de la Guerra Fría, donde se analizan y donde se reflexiona acerca de las consecuencias filosóficas, culturales, económicas y políticas de lo que se entiende que es una nueva fase, una nueva etapa del sistema capitalista, que es la del estado del bienestar, ¿no? Y es aquí donde Foucault se desarrolla, presentando siempre a lo largo de su vida una personalidad muy controvertida y muy particular. El padre de Foucault era médico y quería que su hijo se dedicara también a la medicina. Sin embargo, él desde muy joven ya comenzó a mostrar interés por áreas del conocimiento que tenían que ver con las ciencias humanas y con las ciencias sociales, ¿no? Y a raíz de comportamientos pues tan preocupantes como intentos de suicidio o como autolesiones permanentes o la dificultad para relacionarse con ciertos compañeros de su entorno, pues hizo que sus padres decidieran llevarle al psiquiátrico, y fue ahí donde él comenzó a desarrollar una inquietud y una preocupación por entender, ¿no?, cuáles eran las dimensiones y las consecuencias que tenían estas áreas del conocimiento médico, la psiquiatría, la psicología, lo que él llamaba la medicina social, ¿no?, dentro de las estructuras sociales y de los sistemas de poder, ¿no? Por lo tanto, pues aquí es donde encaja muy bien la teoría de Foucault, en un contexto filosófico donde se estaba reflexionando precisamente acerca de los límites del poder y acerca de la dimensión que tenían que tener las libertades individuales, dentro a su vez de una hegemonía, digamos, de la academia marxista, ¿no?, de todo el enfoque teórico marxista dentro de la academia francesa, de la mano de autores tan importantes como Sartre o como Althusser. Y fue aquí donde, a raíz de mayo del 68, ¿no?, donde los estudiantes franceses pusieron encima de la mesa una serie de reclamas y una serie de inquietudes que históricamente no habían estado dentro del pensamiento de la teoría marxista, pues aquí fue donde, efectivamente, al cambiar digamos, el análisis sobre los estudios culturales, es donde entra la teoría de Foucault de una manera muy, muy certera a partir fundamentalmente de los años 70, ¿no? Bueno, el pensamiento de Foucault, digamos que está enfocado en entender y en comprender, ¿no?, las situaciones de vida de aquellas personas que están en los márgenes de la sociedad, ¿no?, así como comentábamos que Marx tenía la preocupación de entender las condiciones de la clase del proletariado, pues Foucault tenía la inquietud de entender pues cuáles eran las condiciones de vida y las condiciones humanas de personas como los vagabundos, como los locos, como las personas cuestionadas por su orientación sexual, los presos, etcétera, etcétera, ¿no?, convirtiendo pues de esta manera a Foucault en el autor fundamental a la hora de entender el poder en las sociedades capitalistas y en las sociedades complejas, ¿no?, entendiendo siempre cuál es su relación o su interacción con estos grupos sociales marginados o desprotegidos del sistema, ¿no? Y para ello pues desarrollará toda una serie de inquietudes que tienen que ver con las preguntas de qué es el poder y de qué manera se ejerce este poder y cómo funciona. Y aquí pues aportará, digamos, una metodología o un enfoque bastante original que se aleja por una parte de toda la estructura liberal acerca del poder, que tiene como eje fundamental entender la legitimidad del Estado y la legitimidad de quién ejerce la soberanía del Estado, ¿no?, por medio de las leyes y por medio de toda una estructura liberal de organización de la estructura estatal. Se aleja de esta visión, pero también se alejará de la visión marxista, ¿no?, que plantea que el poder se ejerce como dominación de una clase social sobre la otra, y el Estado, digamos, que es una herramienta que tiene esta clase para dominar a la otra, ¿no? Si bien es cierto que utilizará elementos que están dentro de la teoría marxista y de la manera en la que tiene el capitalismo de operar en favor de sus intereses, lo que Foucault planteará es que el poder ya no se ejerce exclusivamente desde el Estado, que el Estado y ese leviatán, ¿no?, que se comentaba desde Hobbes hasta otros muchos autores, ya no es el que ejerce el poder de una manera despótica y de una manera soberana, sino que el poder se encuentra, ¿no?, en todo un conjunto de relaciones sociales, institucionales, relaciones personales, desde la familia, desde la escuela, desde las cárceles, desde la psiquiatría, desde muchísimos lugares que tienen que ver con las ciencias médicas y con las ciencias humanas, ¿no?, que van construyendo lo que él llama una microfísica del poder, ¿no?, donde las relaciones de poder son muy sutiles, son muy pequeñas, ¿no?, pero que de alguna manera lo impregnan todo y constituyen la manera moderna que tiene el capitalismo y que tiene el sistema de ejercer su dominación y su poder entre los seres humanos, ¿no?
Y para analizar pues, todo este desarrollo del capitalismo y para entender de qué manera se ha llegado a esta situación en el presente, lo que hace es aplicar un método genealógico muy original, ¿no? Que consiste en analizar una serie de áreas del conocimiento a lo largo de la historia, ¿no? Para entender cuál es su dimensión y cuál es su protagonismo en todas las relaciones de poder que él interpreta que existen a lo largo del siglo XX, ¿no? Y para ello lo que hace es pues, escribir y redactar obras de una manera fantásticamente escrita, ¿no? Obras tan interesantes como La historia de la locura en la época clásica, su primera gran obra. Luego también escribirá El nacimiento de la clínica. Por otra parte, también su obra probablemente más importante sea Vigilar y castigar, que es toda una historia de las prisiones y del sistema de castigo dentro de las sociedades de los últimos 300-400 años, para por último escribir y explicar una obra que está inconclusa, pero que posteriormente han ido saliendo nuevos tomos ya después de su muerte, que es La historia de la sexualidad, ¿no? Es decir, para Foucault todas estas áreas de la medicina, todas estas áreas de la psicología, de la psiquiatría, tienen una importancia fundamental a la hora de construir las relaciones de poder dentro de las sociedades modernas. Y es en ese sentido donde, en primer lugar, en sus obras tan fantásticas, ¿no?, de historia de la locura en la época clásica, pues Foucault desarrolla toda una historia y toda una genealogía de cuál ha sido el trato social que se ha hecho a lo que se ha considerado como los locos, ¿no?, como las personas que no se ajustaban a la racionalidad imperante en cada momento, ¿no? Y ahí es donde explica que, por ejemplo, en la Edad Media, pues los locos eran considerados como personas que tenían algo interesante que decir, como personas originales, y eran relativamente respetados. Sin embargo, en la época ya moderna, a partir del siglo XVII, a partir del siglo XVIII, los locos eran considerados como personas que no atendían a la razón, eran personas irracionales y eran personas, por lo tanto, que había que apartar o que había que ignorar, ¿no? Y en ese sentido, pues a Foucault lo que le viene a la cabeza es efectivamente entender, ¿no?, que la concepción de loco, la concepción de cuerdo, la concepción de lo que es bueno y de lo que es malo, cambia en función de cada una de las etapas históricas, siendo por lo tanto categorías que no son fijas, ¿no? Es decir, Foucault se pregunta qué es verdaderamente un loco, ¿no? Y entonces aquí es donde desarrolla toda una historia de la psiquiatría en los últimos 2 o 3 siglos, donde lo que entiende es que la psiquiatría, la psicología y la medicina social tienen la capacidad, ¿no?, de definir, ¿no?, en connivencia también con todo el sistema penal y con todas las leyes, en definir lo que es normal, lo que es anormal, lo que es loco, lo que es cuerdo, lo que es racional, lo que es irracional y lo que es sano y lo que es insano, ¿no? Y de esta manera, pues, Foucault nos plantea que estas áreas del conocimiento científico que tienen una gran dimensión también social, Foucault cuestiona realmente que se pueda aplicar el método científico pleno que se aplica en las ciencias exactas dentro de estas áreas de conocimiento que tienen que ver con el ser humano. Pues aquí Foucault efectivamente nos explica que estas áreas sirven para construir una serie de comportamientos que progresivamente serán normalizados, ¿no?, y que tienen como objetivo homogeneizar a la sociedad y, digamos, que apartar, ¿no?, o descartar a las personas que se considera o que se juzga como locos o como irracionales o como anormales, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy interesante toda esta visión. También Foucault, hay que entender también su personalidad también muy estridente, ¿no?, que él también, pues, digamos que quería siempre vivir al margen o quería vivir siempre enfrentándose a los consensos y a las normas sociales y culturales establecidas, ¿no? Pero aquí Foucault pues plantea indudablemente que es necesario desnaturalizar estas ciencias médicas o estas ciencias humanas que tienen que ver con el ser humano en términos médicos, ¿no?, que tienen como objetivo, pues efectivamente, determinar, ¿no?, lo que es lo normal y lo que es lo anormal. Porque lo que plantea al respecto, ¿no?, es que a los locos, ¿no?, se les ha considerado locos simplemente por no satisfacer las expectativas conductuales, digamos, que hay puestas sobre él, ¿no? De esta manera, pues todo lo que Foucault interpreta que todo desafío que existe en la sociedad, ¿no?, hacia la moral burguesa y hacia las formas de comportamiento normalizadas que provienen de esta moral burguesa han sido objeto de control y tienen que ser, digamos, perseguidas y tienen que ser controladas, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde entiende que los psiquiátricos, los hospitales, las escuelas y muchos otros lugares son centros de internamiento moral donde lo que se hace es reproducir, como digo, una moral que tiene como objetivo normalizar progresivamente a los seres humanos en función del proyecto general que existe dentro de las sociedades de consumo y de las sociedades del sistema capitalista, ¿no? Y para ello, pues también hablará y desarrollará una gran obra sobre el sistema de las prisiones, su gran obra Vigilar y castigar, la cual empieza
con una descripción muy gráfica sobre una ejecución y un descuartizamiento de una persona que había intentado, creo que asesinar al rey en el año 1750 y pico. Y lo que Foucault nos plantea es cómo puede ser o qué es lo que ha pasado para que en el año 1750 se castigue a la gente por medio de descuartizarle miembros del cuerpo progresivamente y 80, 70 años después ya exista toda una estructura de prisiones, ya exista toda una estructura de castigo, una estructura carcelaria que Foucault también considerará que tiene como objetivo normalizar una serie de conductas y controlar el cuerpo de cada uno de los presos, ¿no? En este sentido no hace un juicio de valor, evidentemente, sobre si es positivo que se encarcele a las personas en vez de ejecutarlas. Lo que intentará es explicar cuáles son las consecuencias de este internamiento, ¿no?, de esta nueva forma de castigo y de disciplinamiento, ¿no?, que se ejercen dentro de las sociedades modernas. Considerando que las cárceles son lugares donde se generan delincuentes, ¿no? Paradójicamente no es al lugar a donde van los delincuentes, sino que es el lugar en el que, si tú estás dentro de ahí, tú eres un delincuente y así quedas marcado de por vida. Entendiendo también un contexto muy particular, que es que los delincuentes en aquella época pues eran también personas ociosas, vagabundos, indigentes, personas que en definitiva no encajaban con el proyecto de producción capitalista y con el proyecto de la digamos, moral burguesa. Y esto es muy interesante porque planteará efectivamente cuál es la función que tiene las cárceles en términos de normalizar gestos, comportamientos, actitudes, maneras de ser, para de alguna manera reciclar a esas personas para que puedan ser útiles en las sociedades posteriores, ¿no? Después de salir de la cárcel. Y claro, esto es fundamental porque lo que entiende es que existen muchos lugares, ¿no?, donde se ejerce este control, este disciplinamiento, esta vigilancia, ¿no?, de los sujetos para, como digo, progresivamente convertirlos o normalizarlos dentro de unas actitudes y comportamiento comunes, ¿no? Y aquí lo que plantea es que efectivamente las prisiones son la expresión más evidente y más fuerte del poder, pero existen otras instancias como las fábricas, como las escuelas, como las familias, como en definitivamente prácticamente todos los lugares donde existen relaciones sociales, que existen relaciones de poder, que tienen como objetivo normalizar una serie de comportamientos que para Foucault no son necesariamente naturales, ¿no? Es decir, Foucault pues cuestionaría, por ejemplo, el hecho de que los profesores, por ejemplo, estuvieran encima de una tarima, ¿no?, mostrando así una relación de poder para con los alumnos. Foucault cuestionaría pues ejemplos tan del día a día y tan comunes como el hecho de que pues en un parque infantil, por ejemplo, existan unas vallas, ¿no? Eso también es una relación que tiene como una intencionalidad de construir una relación de poder. Foucault se cuestionaría también cuál es la dimensión o quién determina que las drogas, por ejemplo, o el consumo de ciertas sustancias sean insanas o sean malas o sean buenas. ¿Quién determinaría también, por ejemplo, pues que no se pueda ir con un chándal a una entrevista de trabajo, ¿no? Si tú vas con chándal a una entrevista de trabajo dentro de una empresa, probablemente te consideren un loco, ¿no? Entonces Foucault, como digo, permanentemente se dedica a cuestionarse, ¿no?, todos esos constructos sociales y todas esas conductas, ¿no?, para sobre todo intentar desnaturalizarlas, ¿no? Es decir, muchas de estas conductas se asumen como científicas, como naturales, como objetivas, ¿no? Y lo que planteará Foucault es que esto no es necesariamente así, ¿no? Por lo tanto, Foucault es un autor, como él mismo dice en su libro de Historia de la Sexualidad, ¿no?, que genera permanentemente elementos de análisis que nos sirvan para construir un contrapoder, ¿no? Foucault siempre dice que donde hay un poder siempre hay una resistencia, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nos explica es que efectivamente en las sociedades modernas, en las sociedades capitalistas, donde el ser humano es concebido como un consumidor, ¿no?, es necesario que sea capaz de autocontrolarse, sea capaz de entender cuáles son las dinámicas y los comportamientos que tiene que seguir para, de alguna manera, encajar dentro de la sociedad, a diferencia del año 1300, donde al poder soberano del rey lo único que le interesaba era que pagaran los impuestos y que, digamos, que participaran en las guerras si tenían que participar y que no incumpliera ningún tipo de ley fundamental, dejando de esta manera que dentro de su vida privada pudiera hacer lo que quiera. Ahora no, ahora en el sistema capitalista, ¿no?, en el que los seres humanos son consumidores y son los que de alguna manera dinamizan el sistema, pues es fundamental que sean capaces, ¿no?, de construir o que sean capaces de construir un comportamiento y una manera de comportarse y unas actitudes que estén ajustadas a todo lo que el sistema productivo exige de ellos, ¿no?
Esto es el término que utilizará de biopolítica, ¿no? Foucault será uno de los primeros autores que entenderá cuál es la importancia de la biopolítica dentro del sistema del neoliberalismo, ¿no? Donde todos somos empresarios de nosotros mismos, ¿no? Y donde efectivamente el control sobre el cuerpo es fundamental, ¿no? A la hora de, digamos, de sostener el sistema. Y de esta manera, pues Foucault, pues como digo, pues es un autor fundamental a la hora de entender dónde reside el poder. A Foucault muchas de las críticas que se le hace es que ve, digamos, el poder en todas partes, ¿no? Para él todos son relaciones de poder, todos son relaciones de dominación, todos los constructos y todos los elementos que han sido culturalmente establecidos son objeto de ser cuestionados, ¿no? Pero es indudable que muchos de los elementos que Foucault nos aporta en su teoría nos ayuda a entender verdaderamente, o por lo menos nos ayuda a ser críticos y a cuestionarnos acerca del origen de todas aquellas conductas o todos aquellos elementos que han sido normalizados y que definen qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo lógico y qué es lo ilógico, ¿no? Por lo tanto, bueno, estos son un poco los elementos fundamentales del pensamiento de Foucault. Es un autor que es muy complicado, es un autor que es muy difícil de explicar en 15 minutos, es un autor que tiene muchos elementos muy abstractos y que son complicados de entender bien, pero bueno, también os voy a dejar aquí en la descripción un par de vídeos más largos para que podamos, digamos, ahondar o profundizar en su pensamiento. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, darle like, me gusta, compartirlo, suscribíos, que es muy importante también, y nada, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.